hablando con algunos hermanos y viendo la preocupación que hay no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, por la pandemia que hoy aflige al mundo. Yo preguntaba si había alguna otra circunstancias que haya afectado a la sociedad, a las naciones. Inquieto porque muchas personas reclaman sus derechos y no solamente reclaman sus derechos, sino que están estableciendo principios para regir su vida y para reclamar derechos, ya sea formalmente o mediante protestas. Y yo preguntaba si había algo que hubiera afectado a la sociedad en los últimos tiempos y pues con algunos coincidimos que los principios y valores han ido quedando relegados. Y sí, después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas proclamó los derechos humanos. El Decreto Universal de los Derechos Humanos allá en el año de 1948. Y a partir de ese momento, pues los derechos intrínsecos, naturales, innatos, que estaban en el corazón del hombre y que no podemos negar de que han sido transmitidos por Dios desde su palabra, pero también colocado en aquellos que no le conocen a través de la conciencia, pues han venido sufriendo una alteración y han quedado relegados. Y hoy jurídicamente los derechos que aún están establecidos dentro de las constituciones de las naciones, de las diferentes naciones, que son la carta fundamental que rigen a la nación, igualmente han sido violados, alterados, ignorados bajo un nuevo precepto: permitir el libre desarrollo de la personalidad. Y en base a ese concepto jurídico que en nuestra nación Colombia, por ejemplo, viola algunos artículos de la Constitución, pues la Corte Suprema, tanto de Justicia como de la Constitucional, pues pasan por encima de esos artículos para defender algunos principios que individualmente o colectivamente la sociedad ha venido estableciendo. Por mencionar algunos, el hecho de que el ser humano defiende la Corte en nuestro país y en muchas naciones ya a nivel mundial, porque está siendo promovido desde las Naciones Unidas. El ser humano puede definir su sexo a partir de 4 o 5 años de edad. El niño que nació como hombre puede definir después ser mujer, la mujer definir ser hombre. El derecho a la vida, las cortes, como en algunos países ya lo ha definido, está en las manos del ser humano, no de Dios. Entonces, desde antes de nacer, se puede violar ese principio a través del aborto. El matrimonio
establecido por Dios desde el Edén entre el varón y la mujer, bajo su bendición, ya el hombre lo puede determinar, el ser humano lo puede determinar como a él le parezca. Hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con animal, etc. Entonces yo preguntaba a algunos hermanos, ¿qué es para ellos principios relacionados con valores? No principio con lo que tiene que ver con inicio o principio de la creación, sino con valores. Y pues quisiera preguntarle a cada uno, pero por cuestión de tiempo no podría, entonces más bien voy a leer algunos conceptos que me dieron y algunas definiciones de algunos diccionarios. Un concepto fue que un principio es una verdad que todos entendemos y aceptamos. Otro dijo, son unas directrices o normas que inspiran directa o indirectamente. Permítanme un momentico, yo busco mis gafas, ¿dónde las dejé? Bueno, que inspiran directa o indirectamente, que entendemos y que aceptamos. Otro concepto fue una ley aceptada por la mayoría de la sociedad. Alguien dijo, es ley o regla que se cumple o que debe seguirse con cierto propósito. Criterio o norma que rige el pensamiento o la conducta. Otro concepto es un precepto inalterable, inmutable e incambiable. Otro es normas o ideas básicas que deben regir el pensamiento y la conducta. Alguien también dijo, un principio es sostener las convicciones sobre algo, dejando de lado las ventajas personales que se tienen. Bueno, con esos conceptos, pues, nosotros podríamos entrar a definir qué es un principio. Pero igualmente, mi objetivo no es enfocarme en los principios desde el concepto del ser humano, sino que es un principio de Dios. Mirar los principios de Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿Dios tiene principios? ¿Dios se rige por principios? ¿Qué es un principio de Dios? Pues la forma más sencilla de poder definirlo a través de lo que Él nos muestra es que principio de Dios es la manera como Dios mismo hace las cosas. Es la forma correcta como Dios se conduce. Es la forma como Dios se comporta. Como Dios vive. Como es Él. Entonces, vemos en su palabra que Dios ha trazado, nos ha dado a conocer un propósito de Él. Un propósito que es eterno. Un propósito que es inalienable.
Podríamos decir que ese propósito es como una línea y que por esa línea el Señor camina. Por esa línea el Señor se comporta, se conduce. Esa línea es su estandarte. Esa directriz es su fundamento, su principio. Entonces, ya sabiendo o teniendo un poco de entendimiento de qué es un principio de Dios, la pregunta siguiente sería, entonces, ¿qué puede hacer un creyente en Dios? Con relación a los principios de Dios, entonces, lo que puede y lo que debe de hacer un creyente es unirse a lo que Dios es, hacer lo que Dios hace, vivir como Dios vive, vivir los principios de Dios. La siguiente pregunta, pues, es de pronto una pregunta que para todos los que estamos en este momento conectados, pues parece ya muy trillada, y es, ¿dónde ver esos principios de Dios? Pues la respuesta inmediata es en la palabra, en su palabra. Sí, desde Génesis y a través de toda su palabra, expresada a través de esos 69 libros inspirados por él, encontramos sus principios, sus normas, sus directrices para nosotros. ¿Ok? Pero a veces nosotros pasamos por encima de ellos tan inadvertidamente, tan a la ligera, que muchas veces estamos preguntando qué hacer, cómo corregir algo en nuestra vida, y acudimos no precisamente ahí a los principios de Dios, a esa directriz, sino que buscamos por fuera consejo. Y tomamos como normas de conducta muchas veces lo que se está dando en la sociedad, lo que la cultura ha establecido por repetición de actos. Y nos olvidamos de dónde vienen realmente no solamente los principios, sino la vida misma. Y lo que rige, lo que reglamenta, lo que normatiza a la vida. Bueno, no pretendo hoy mirar todos los principios de Dios porque no nos alcanzaría ni este corto tiempo que tenemos acá. Y durante todo el resto de nuestros días el Señor siempre nos está hablando, mostrándonos, y no solamente hablándonos y mostrándonos, sino dándonos el ejemplo de los principios. Como nos compartía el hermano Orlando ahora 8 días, ese hecho maravilloso del Señor antes de ir a la cruz nos da un ejemplo y nos dice: ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, vosotros hagáis. Y fue la expresión máxima del amor de él. Pero esa expresión máxima de amor, ¿por qué pudo venir? Como él mismo lo dijo: yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. No son mis palabras las que yo les he dicho a ustedes, sino lo que he recibido del Padre. Y él no solamente lo recibió,
sino que lo vivió. Bueno, en toda la palabra encontramos principios, pero he podido apreciar que en las cartas paulinas hay por lo menos 40 capítulos entre todas las cartas que versículo a versículo nos presenta mínimo un principio. Hay versículos que nos dan 3 principios, 4 principios, 5 principios. ¿Y por qué menciono las cartas paulinas? Porque Pablo, a partir del momento en que es llamado por el Señor, lo que hace Pablo es vivir, no su vida, sino permitir que Cristo viva su vida a través de él. Y vive de acuerdo a los principios de Dios. Entonces quiero tomar allí en el libro de Hechos capítulo 20, que tiene 38 versículos. Por lo tanto, mínimo hay 38 principios, pero el tiempo no me permite verlos todos. Entonces, voy a tomar a partir del versículo 19, a ver hasta dónde puedo llegar. Pero antes de ir al 19, miremos el versículo 1 para identificar cómo hay un principio allí, que es un principio en la vida de Pablo y por qué él está viviendo ese principio. Permítame, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, por lo que tenemos allí un lenguaje más contemporáneo y un poquitico más explícito. Hechos 20, versículo 1 dice: cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. ¿Qué principio vemos nosotros allí, en ese versículo? ¿Cómo se está conduciendo Pablo allí? ¿Qué está haciendo? El principio que encontramos ahí es que antes de partir, ¿qué hizo? Los alentó. Entonces, ¿cuál es el principio que vemos allí? ¿Qué es alentar? Animar, consolar, fortalecer. Y es lo que vemos a través de las cartas, cómo Pablo vivió su vida. Pero ¿quién lo está haciendo realmente? Es Dios, quien a través de la vida de Pablo está alentando, fortaleciendo a la iglesia allí en Macedonia. Bueno, así podemos ir por cada uno de los versículos y empezar a descubrir los principios de Dios que está viviendo a través de Pablo. Vámonos entonces al versículo 19. Me voy al versículo 19 es por cuestión de tiempo y porque aquí vemos una serie de principios que, igual que este primer principio del versículo 1, pues debe de ser
la norma para cada uno de los creyentes. Ser consoladores, alentarnos los unos a los otros, fortalecernos los unos a los otros, acompañarnos en esos momentos en que necesitamos o que necesita cada uno de nuestros hermanos ser fortalecido, ser animado. El versículo 19 dice, en la Nueva Traducción Viviente, ustedes la pueden seguir allí en la Reina Valera o en las diferentes versiones de que dispongan. Dice, capítulo 20, versículo 19. Ya me estaba yendo al capítulo 19, perdón. He hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. ¿Qué vemos allí? Yo aprecio 4 principios. El primero, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? El trabajo. ¿Cuál trabajo? El trabajo del Señor. ¿Cómo lo está haciendo el Señor? Lo está haciendo a través de Pablo. Entonces, ¿cuál es el principio? El principio que debemos de tener presentes cada uno de nosotros los creyentes es que lo que nosotros hacemos no somos nosotros los que lo estamos haciendo, sino que es Dios el que está haciendo el trabajo a través de. Allí lo estaba haciendo a través de Pablo, hoy lo hace a través de nosotros. Ese es un principio que debemos de tener presentes. Vayamos a 2 Corintios capítulo 8. ¿Qué nos dice 2 Corintios capítulo 8? Versículo 1. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de la iglesia en Macedonia. Es Dios que está haciendo la obra en Macedonia, en las iglesias de Macedonia, o mejor, por medio de las iglesias de Macedonia. O sea que Dios no solamente lo hace a través de una sola persona, sino que lo hace a través de su cuerpo. Bueno, Gálatas capítulo 2:8. ¿Qué dice Gálatas 2:8? Dice, pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. Entonces, el primer principio que vemos aquí en el versículo 19 de Hechos 20 es que Dios hace el trabajo por medio de nosotros como miembros de su cuerpo, por medio de la iglesia, por medio de cada uno. Y es así como nosotros entonces debemos de obrar bajo ese principio. Conscientes, seguros y afirmados de que es Dios quien hace el trabajo por medio de cada uno de nosotros.
El segundo principio que vemos ahí en ese versículo 19, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. ¿Cuál es el principio? Que el trabajo del Señor, que Él hace a través de mí, yo lo debo desarrollar ¿cómo? Con humildad. Perdón, ese es el tercero. Lo que debo de reconocer, y es el segundo principio, es que lo que estoy haciendo es un trabajo para el Señor, no es para mí. Pablo dice, el trabajo que he hecho para el Señor, lo he hecho con humildad. Entonces es un trabajo para el Señor. 1 Corintios 15:58, ¿qué nos dice? Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Así que un principio es siempre trabajamos para el Señor. Siempre. Nuestro trabajo no es para nosotros. El trabajo es para el Señor. Y algo maravilloso que nos dice el Señor allí, porque a veces nos sentimos frustrados, si lo hice bien, si lo hice mal. Ay, esa persona parece que no me escuchó, parece que no es correcto, o mire, no dio fruto. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? Que nunca el trabajo que hacemos para Él es inútil. Si lo hago pensando que es para mí, o a mi favor, o para mi provecho, pues lo más seguro es que ese trabajo sí sea un fracaso. Pero cuando es para el Señor, cuando lo hacemos bajo ese principio, el trabajo, nada de lo que hagamos es inútil. Para con el Señor no es inútil. Y el tercer principio que vemos ahí es el de hacerlo con humildad. Si el trabajo lo hago para el Señor, ese trabajo lo debo de hacer con humildad. Como dice Pablo, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. Entonces, sea cual sea el trabajo para el Señor, debemos de realizarlo bajo ese principio. El principio de hacerlo con humildad. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguno les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia conciencia. Limpia la conciencia. Entonces, el trabajo, si es para el Señor, debe ser con humildad. No debe estar permeado de orgullo, de quiero mostrar mi imagen, quiero resaltar que yo soy el que soy el único que sé, etcétera. No. Hacerlo con humildad.
Y eso de hacerlo con humildad implica entonces darle a Él toda la gloria, todo el reconocimiento. Volvamos al versículo 19 de Hechos 20. ¿Cuál es el cuarto principio que encontramos ahí? ¿Qué dice? He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Entonces, ¿cuál es el principio? Soportar las pruebas en medio del trabajo. Ese principio debe regir nuestras vidas. Santiago capítulo 5, versículo 10 y 11 dice, amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y de misericordia. También podemos mirar en Mateo 10:17, en Apocalipsis 2:10. Veamos lo que nos dice en Apocalipsis 2:10. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te dará la corona de la vida. Bueno, hay muchos otros textos en los que podemos ver si hubo o si es un principio o no es un principio sufrir, soportar el sufrimiento mientras que estamos haciendo el trabajo. Pero a veces nuestra debilidad humana nos lleva a desertar del trabajo para el Señor por el temor al sufrimiento, por la incertidumbre de qué va a suceder, si lo hago, no lo hago, si voy, si no voy. ¿Ok? Volvamos a Hechos capítulo 20 y miremos el siguiente versículo. Versículo 20. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. ¿Qué o cuál es el principio que vemos ahí? ¿Qué nos está diciendo Pablo? Nunca me eché para atrás. ¿A la hora de qué? A la hora de anunciar. Que no retrocedamos. ¿Qué significa eso? Un ejemplo. ¿Cuántas veces hemos sentido la inquietud de hablarle a una persona? Por ejemplo, cuando vamos en el transporte o en el lugar de trabajo.
Y quiero decirle, venga, usted me puede regalar 5 minuticos, yo quiero compartirle un mensaje acerca del Señor Jesucristo, a quien yo le sirvo. Pero luego viene un pensamiento, uy, sí será el momento apropiado. No, qué pena. Qué vergüenza. No es lo indicado. Y entonces no lo hacemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eso es echarse para atrás. Debíamos haber hecho eso en ese momento y no lo hicimos. Por eso es un principio. ¿Por qué? Porque es que está ligado con los otros. Estoy considerando que el trabajo lo hago yo, no que lo hace el Señor. No estamos siendo conscientes de que es el Señor el que lo está haciendo a través de mí. Entonces, lo que hicimos, lo calificamos como, uy, eso fue sabio, eso fue oportuno, no haberle hablado a esa persona. Entonces, estamos llamando nosotros nuestro actuar como algo sabio, pero Dios, ¿cómo lo está llamando? Como algo vergonzoso. Entonces, pues, es un principio establecido por el Señor. No echarnos para atrás. Miremos Marcos 8:38. Marcos 8:38 dice, si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Otro versículo es Romanos capítulo 1, versículo 16. Creo que muchos no lo sabemos de memoria en la Reina Valera, pero leámoslo aquí en la NTV. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. No me avergüenzo. ¿Por qué? Porque es un principio de Dios. Es una norma por la cual nosotros, los creyentes, nos debemos de regir. Y en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él, aunque estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Así que, amados hermanos, en medio del sufrimiento, en medio de las difíciles circunstancias que vivimos, por las que estemos cruzando, pues el principio es que no debemos de avergonzarnos. ¿De qué? De hacer el trabajo para el Señor.
de anunciar la buena noticia. ¿Ok? Bueno, vámonos o miremos ahí en el mismo versículo qué otro principio hay. Versículo 20 de Hechos 20. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. Entonces, ¿cuál es el principio que encontramos ahí? Anunciar en público y en casas. Anunciar en público y en las casas. Vamos a Mateo 11:1. ¿Sería que el Señor Jesucristo solamente daba a conocer esos principios o también los vivía? Mateo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Cuando terminó de darle las instrucciones a sus discípulos, salió a enseñar y a predicar a las ciudades de la región. ¿Dónde lo estaba haciendo? En público. En público. Ahora vamos a Lucas 19, versículo 5. Lucas 19, versículo 5. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Jesús lo hizo también en las casas. No fue simplemente a disfrutar de la cena. Entonces, amados hermanos, en estos tiempos no debemos de echarnos para atrás, sino que vivir el principio de Dios, que es predicar, anunciar las buenas nuevas y hacerlo públicamente y también en las casas. ¿Ok? Miremos el versículo 21, por favor, de Hechos 20. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el primer principio que vemos allí en este versículo 21? Tener un solo mensaje. ¿Para quiénes? Para judíos y para los gentiles. Es decir, para la plenitud de la humanidad. Para todos. Pues todos sabemos, ¿sí?, que pues los judíos
son el pueblo que Dios apartó. Y que los griegos son el resto de los seres humanos. Entonces, ¿cuál es el principio que vemos allí? Un solo y un mismo mensaje para todos por igual. No podemos tener un mensaje para unos y un mensaje diferente para otros. ¿Cuál es el mensaje? Las buenas nuevas. ¿Quién es las buenas nuevas? Jesucristo. Por lo tanto, no puede haber un mensaje diferente para las diferentes etnias, pueblos, naciones. Eso es un principio de Dios. Vamos a 2 Corintios, capítulo 12, versículo 18. Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él a otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. ¿Por qué era el mismo mensaje? Porque en Tito y en quien le acompañaba y en Pablo e igualmente en nosotros habita el mismo espíritu y nos da la misma directriz para caminar por esa misma norma, por ese mismo principio. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, pues encontramos una reafirmación de ese principio. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Efesios capítulo 3, versículos 6 y 7. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia, que es una sola, es el mismo mensaje, es el principio por el cual nosotros nos debemos de regir. ¿Ok? Bueno, volvamos al versículo 21. Dice, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el principio? Es un principio que no solamente es para los judíos, es para todos los seres humanos. No es solamente para el creyente, es para el inconverso también. El principio es volver a Dios siempre. ¿Qué es eso de volver a Dios siempre? ¿Por qué dice volver a Dios?
¿Por qué debo devolver a Dios? ¿Por qué? Pues porque me he salido o se ha salido aquel quien debe de aplicar ese principio. Me salí del camino, se salió del principio, se salió de donde debía estarse conduciendo, por donde debía estar caminando. Entonces debe de volver a Dios. Volver por las sendas antiguas, dice el Señor. Es un principio. Miremos Apocalipsis 2:5. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Este principio es para todos nosotros los creyentes, como también para los inconversos, pero con nosotros los creyentes tiene una implicación mayor, el no aplicar o caminar por ese principio. El capítulo 3, versículo 3 de Apocalipsis dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Entonces, hermano, o sea, ¿qué? ¿Cuál es el principio que debe de regir la vida de todo ser humano y de cada uno de los creyentes? Debemos devolvernos a Dios. Mientras que estemos aquí en esta tierra todavía, en este cuerpo físico que el Señor nos ha regalado, nos desviamos muy fácil, nos salimos muy fácil. Violamos muy fácil las normas, los principios de Dios. Pero ahí está el llamado a cumplir ese principio. Volvernos a Dios. Sigamos en el versículo 21. A ver qué otros principios encontramos ahí. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el principio? El principio es tener fe en nuestro Señor Jesucristo. En otra versión dice, y de confiar en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor de los principios, por un lado. Por el otro, porque Él es el único que los cumple. A cabalidad. Tercero, porque el Señor Jesucristo, el Verbo, la palabra, la verdad, pues es la que nos lleva realmente a arrepentirnos, a confesar los pecados, a volvernos a Dios. Y quien nos asegura la salvación, quien nos la ha dado a nosotros los creyentes. Entonces, el principio es permanecer en la fe en el Señor Jesucristo, creer en nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:1, ¿qué nos dice?
Juan 14:1. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Por qué? Ese es un principio. El principio de confiar en Cristo, de creer en Él. Segunda de Timoteo 1, versículo 12. A veces confiamos más en factores externos, en personas, en sucesos, en entidades, en sortilegios, que en el Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por eso estoy sufriendo aquí, en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el fin de su regreso. Cree en el Señor Jesucristo. Ese es el principio por el cual nosotros debemos de regirnos. Esa es la directriz. Vamos al versículo 22 de Hechos 20. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me espera cárcel y sufrimiento. Perdón, me fui hasta el 23. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. ¿Cuál es el principio allí? Dice, estoy obligado. ¿Cuál es el principio? El principio es obedecer al Espíritu. En medio de este principio existe el principio de la libertad. ¿Por qué? Vamos a Juan 8, 32 y 36. ¿Cómo entender el que estoy obligado, pero que está también el principio de la libertad? Juan 8, 32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El 36 dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Qué es libertad? ¿Mm? ¿Cuál es la libertad? La libertad es que usted no está condicionado a nada, no está bajo presión, ni obligado, ni a la fuerza. Usted está en libertad. Pero ahí en el versículo 22 dice, obligado por el Espíritu Santo. En otra versión dice, en vez de obligado, dice, ahora debo obedecer al Espíritu. ¿Por qué? Porque existe el principio de la libertad, pero también existe el principio de la obediencia.
Libertad no es obedecer bajo presión, obedecer a la fuerza o bajo temor, miedo. O sea que no puede haber nada impuesto. Y de hecho Dios no nos impone nada. Entonces, ¿cómo es ese principio que está diciendo acá? De que estoy obligado. Miremos en 1 Corintios capítulo 6, versículos 12 al 14. 1 Corintios 6, 12. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Sí, ¿por qué? Porque está el principio de la libertad. Sí. Pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo devolverme esclavo de nada. Ustedes dicen la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Esto es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, ustedes dicen se me permite hacer cualquier cosa, ¿sí? Si no se me permite, entonces no soy libre. No hay libertad. ¿Ok? Lo cierto es que no estoy bajo presión ni la obligación. Entonces, ¿qué es lo que opera aquí en este principio? De que estoy obligado por el Espíritu Santo. Ambos principios están ligados el uno con el otro. Ahora existe otro principio junto con el de la libertad. ¿Qué es cuál principio? El principio de la responsabilidad. Usted es libre para tomar las decisiones que quiera, pero es responsable de las consecuencias, de asumir las consecuencias, de las cuales usted no tiene libertad para decidirlas. Y este principio, pues está demarcado por Dios. Él nos hizo libres, pero igualmente nos hace responsables de los hechos, y eso lo vemos con Adán allá desde Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, el cual todos nosotros lo conocemos. Pero podemos mirar eso también en la parábola de los talentos, en Mateo capítulo 25, versículos 21 y 23, que dice, el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. ¿Sí ven? Usted es libre, pero igualmente rige para usted el principio de la responsabilidad para cada uno de nosotros. ¿Okay? Es el principio por el que debemos de caminar. Allá en Hechos vemos ese principio del obedecer al Espíritu, pero es en libertad. Recuerde que hay responsabilidad. Vamos a Hechos 7:51. Dice, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad.
¿Se resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados. Y ustedes también. Otras citas dicen, como por ejemplo, no entristezcáis al Espíritu Santo. Tenemos libertad para eso, pero hay una responsabilidad. Hermanos, el principio es que no dejemos de obedecer. ¿Por qué? Porque es un principio. Es un principio de Dios. Un principio que el Señor Jesucristo lo vivió. Hijo, ¿qué nos has hecho? ¿Acaso no saben que me es necesario estar en las labores de mi Padre? Lo estoy parafraseando. Respondió Jesús cuando se quedó en el templo, a la edad de 12 años. Bueno, volvamos al capítulo 20 de Hechos, versículo 23. Solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. ¿Cuál es el principio allí? El principio en el cual nosotros debemos de caminar. Que sea el Espíritu Santo quien nos diga. Que el Espíritu Santo sea quien nos guíe. Que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe. Juan 14, versículos 17 y 26. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. El versículo 26 dice, sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Así que un principio es que el Espíritu Santo sea quien nos diga, quien nos guíe, quien nos enseñe, quien nos recuerde. Versículo 24 de Hechos 20. Voy a ir un poquito más rápido porque el tiempo ha avanzado. O no sé si dejo acá y si hay alguna oportunidad más adelante, continuamos, pero ya vemos cómo podemos ir a cada uno de los versículos y el Espíritu Santo nos va a mostrar cada uno de los principios que nos rigen. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque somos su pueblo, somos su iglesia. Y Él ha dado la directriz, el camino. Y nos llama a que volvamos por esas sendas. Entonces, íbamos al versículo 24. ¿Ok? Dice, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Aquí podemos ver tres principios que rigen. ¿A quién? A los seguidores del Señor Jesús.
El primero que vemos ahí dice Pablo, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use. ¿Que la use cómo? El principio es usar la vida que se nos da en este cuerpo terrenal. ¿Para qué? Para el encargo que se nos da. Pablo está diciendo a menos que yo la use para anunciar la buena nueva. ¿No es cierto? Vamos a Juan, a ver si el Señor Jesucristo sí vivió o solamente predicó este mensaje. Porque, pues si Él lo enseña, pues igualmente lo debe de vivir. Juan capítulo 17, versículo 4. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Versículo 6 dice, te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Versículo 8, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que provine de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 26, yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Entonces el principio es que la vida que me ha sido dada tiene valor si la dedico al encargo que me han dado. El segundo principio que vemos ahí es que terminar la tarea. ¿Cuál tarea? La tarea sin nada. Pues lo acabamos de ver ahí en Juan 17:4, he terminado la obra que me encomendaste. Segunda de Timoteo 4:7 dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. ¿Okay? He terminado la carrera. Algún creyente puede decir, sí, yo estoy en la tarea. ¿Okay? Pero el principio no es estar en la tarea o yo estuve en la carrera, sino que es terminar la tarea. Como Pablo, yo terminé la carrera, es decir, terminó la tarea. Terminar la tarea que me ha sido encomendada. No puedo decir, no, si yo estuve en la maratón, pero me retiré en el kilómetro 22, porque estaba muy cansado. El principio es terminar la tarea encargada, la tarea asignada. ¿Tenemos tarea asignada nosotros? Ahí el tercer principio que vemos ahí en ese versículo es, ¿cuál es la tarea? A menor que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Y esa tarea nos ha sido encomendada a cada uno de nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo dijo, Mateo 28, versículos 19 y 20, id y haced discípulos
en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que obedezcan todas las cosas que yo os he mandado. Y les aseguro que estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Id y predicad a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Ahí está la tarea que nos ha sido encomendada, los hermanos. Es un principio, es una norma, es una directriz por la que nosotros, cada creyente, debemos de caminar. Si nos hemos desviado, si hemos dejado ese camino, si hemos dejado esa tarea de lado, pues el principio también nos está llamando a que nos volvamos al Señor, a que obedezcamos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, a que estemos dispuestos a sufrir por cumplir la tarea. Pero la promesa es que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Así que, mis amados, esos principios de Dios son inmutables. No cambian, permanecen. Y es el llamado que el Señor nos está haciendo en la libertad para que obedezcamos al Espíritu Santo. Pueden continuar cada uno mirando cada versículo y descubriendo allí los principios que el Señor nos deja para nuestra norma de vida, de conducta como creyentes. Y hoy, nosotros hemos sido puestos en este tiempo porque es necesario que esos principios los vivamos, pero que esos principios no solamente los aprendamos, sino que afuera también los conozcan. Y que sea anunciada la buena nueva, la buena noticia, que sea anunciado el Señor Jesucristo. No nos patriarciemos, como se diría aquí en Bogotá. No retrocedamos. No nos avergoncemos del Señor Jesucristo. Recordemos que Él está con nosotros y que es una misión, una tarea encargada a usted y a mí. ¿Por qué? Porque Él quiere que no solamente su pueblo que hoy cree en Él, sino que muchos más procedan al arrepentimiento y sean salvos. Amén. Permítame orar.